Acá te mostraré el proceso de ilustración con acuarela de la concha del molusco gasterópodo Tibia fusus, el cual está en un escenario con un fondo negro, una base blanca y está siendo iluminado con una lámpara cuya luz viene desde arriba a la izquierda en ángulo de 45 grados y un poco desde adelante. Es decir, está siendo iluminado con las condiciones de iluminación que se usan en ilustración científica. Antes de pintar con acuarela, realicé un boceto que reúne las características anatómicas del modelo. Estoy haciendo el boceto con grafito sobre papel vegetal, usando un portaminas de punta 0.35 y midiendo con una regla. Para este paso, donde ya tengo definida la estructura general y proporciones básicas, estoy contando cada vuelta o anfracto de la concha, midiendo pequeñas secciones y traspasándolas al boceto. A medida que me voy acercando al boceto final, corrijo con un borrador las líneas que ya no necesito y defino otras líneas que me ayudan a acercarme a la forma final. Acá traspasé el boceto final al papel de acuarela por presión usando un calco de papel vegetal que tiene el dibujo por ambas caras. Luego preparo el color que usaré para pintar. En este caso, la paleta está compuesta por amarillo gutagamba, rojo cadmio y azul ultramarino, es decir, tres colores primarios cálidos. Cuando comienzo a pintar la ilustración, primero abordo la sección del ápice de la concha usando un pincel fino, que en este caso es un número 1, para luego cambiar de tamaño y usar uno más grueso que descargue más acuarela en el papel, y en este caso uso un número 10. Acá estoy usando un color naranjo preparado a partir de la mezcla del rojo y del amarillo. La acuarela está aguada y el papel está seco. Así puedo controlar los bordes de la mancha de color e ir avanzando ordenadamente hacia abajo. Cuando paso por áreas más grandes, ejerzo mayor presión en el pincel para que descargue más acuarela. Y de ser necesario, puedo volver a las zonas que pinté para definirlas o ajustar detalles con el pincel de punta más fina. Recuerda que en este paso debes tener a mano la paleta de colores ya preparada, dos recipientes de agua y un papel secante para ir ajustando la humedad del pincel. Cuando la primera capa de la acuarela aún no se ha secado, puedo levantar el pigmento usando un pincel más grueso humedecido con agua limpia, en este caso un número 14. Así puedo aclarar zonas y de esta forma insinuar las áreas que están más hacia la luz y por ende que se ven más iluminadas. Luego continúo pintando con húmedo sobre seco el resto de la capa de base y sigo insinuando las zonas de luz antes de que esta capa se seque. Acá estoy pintando la zona violácea del lápice usando una aguada que tiene azul y rojo y el pincel de punta fina. Al momento de tocar la capa naranja, puedo usar un pincel humedecido con agua limpia para suavizar la capa y hacer que se integre a la zona que ya está pintada. También uso este pincel húmedo para suavizar las zonas donde termina la mancha pintada con húmedo sobre seco y donde se ven zonas de degradados o gradientes de color. En la segunda capa voy a definir las zonas de sombras para ir otorgando más volumen a cada vuelta de la concha. Para esto pintaré con húmedo sobre húmedo y comienzo primero humedeciendo el área con un pincel con agua limpia, repasando en las zonas donde comienza a secarse para que esta película esté distribuida homogéneamente en el papel. Acá es importante que la primera capa que se pintó esté bien seca para que al momento de humedecer el papel, ésta no se mueva. Según la teoría del color, si se mezclan los tres primarios en proporciones similares, se obtiene un tono neutral, el cual puede usarse en estos casos para las sombras. Por eso, en este punto estoy mezclando el amarillo, el rojo y el azul de mi paleta. Después de haber pasado unos segundos desde que humedecí el papel, procedo a pintar las zonas de sombra con el color preparado, dando toques suaves con la punta del pincel y considerando que el pigmento en húmedo sobre húmedo tiende a esparcirse y fluir con menos control que en húmedo sobre seco. Por lo tanto, voy cuidando de no pasarme a las zonas de luz y mantener estas manchas en las zonas de sombra. También uso el pincel húmedo con agua limpia para modelar o generar degradados donde se requiera. Ahora procedo a pintar la zona de la abertura, que es donde se concentran los tonos más bajos de la figura. De la misma manera que antes, comienzo mojando con agua limpia y formando una película homogénea de agua.
Luego espero unos segundos y procedo a pintar con el color neutral que preparé. También hay que distinguir que en algunas zonas estas sombras se degradan a tonos más claros, pero dependiendo del área, habrá algunas zonas donde el contraste entre esta sombra y zonas más claras es mucho más abrupto, como el contraste entre la zona de la abertura y el labio superior de la concha que está en un plano mucho más delantero. Teniendo el volumen general de la figura definido, incluyendo zonas de luz, tonos medios, sombras y zonas de luces de reflejo, en la tercera capa comienzo a trabajar la textura y detalles de la concha mediante húmedo sobre seco. Acá observo cuidadosamente cómo están distribuidas las texturas y detalles de la concha, y en este caso voy haciendo franjas verticales que están intercaladas por zonas más claras. En caso de necesitar un efecto de degradado, modelo con un pincel húmedo. En este paso es importante considerar que en las zonas de luz las texturas tienden a atenuarse dada la claridad de esta zona. Luego, en los tonos medios se ven más notorias y posteriormente en las zonas de sombra vuelven a atenuarse por la oscuridad que ahí hay. Para representar las texturas más contrastantes, tengo un poco de color en un recipiente que está seco y le añado una pizca de agua para que el pigmento quede apenas húmedo y con una consistencia pastosa. Este sería pintar mediante seco sobre seco. Por ejemplo, con este método puedo lograr que las texturas destaquen más y representar las líneas de crecimiento más profundas o pintar ciertas zonas de sombra donde hay rincones bien oscuros. Este paso es bastante lento y requiere de mucha paciencia. Ahora voy a acentuar algunas zonas de sombras y para eso preparo la mezcla de los tres primarios pero más concentrada, para que al pintar quede más pigmento en el papel y se logre ver un efecto de mayor oscuridad. En algunas zonas pintaré con húmedo sobre seco, como en este pequeño borde del labio interno de la zona de la abertura, y cuando necesito generar un degradado, uso el pincel con agua limpia para modelar y dar la forma que estoy buscando. Posteriormente continúo pintando zonas de sombras más oscuras en espinas u ornamentaciones que pudiese tener la figura, como en este caso en el labio externo, y genero degradados hacia las zonas más claras con un pincel con agua limpia. También agrego las líneas que están más hacia el ápice en la zona violácea de la concha, usando el pincel de punta fina y la acuarela en un estado aguado para lograr que cada línea se forme en una sola pincelada. Mediante húmedo sobre húmedo acentúo las zonas de sombras en cada anfracto de la concha, usando el color neutral más pigmentado que preparé. Si se mira el modelo iluminado con la lámpara en un ángulo de 45 grados, viniendo desde arriba a la izquierda, un poco desde adelante, veremos que en la zona de la abertura se concentran las sombras más oscuras de la figura. Por eso, acá estoy agregando aún más pigmento para obtener una mezcla más oscura que me ayuda a dar la sensación de profundidad en esta área. Y posteriormente, con húmedo sobre húmedo, mojo primero la zona de la abertura y luego aplico el pigmento. Si el área se vuelve más pequeña, combino el pincel grueso con uno más fino que me permita maniobrar mejor los movimientos y tener más precisión. Después de agregar el pigmento, espero unos segundos y modelo con el pincel húmedo donde quiero generar degradados. Finalmente, así es como quedó la ilustración después de haber sido escaneada y con ajustes de tono en Photoshop.